escuchando, bájale un poquito de volumen a tu celular, lo puedes poner en mínimo si puedes. Excelente. Y bueno, eso. Entonces estamos aquí, muchas gracias, estamos por nuestro muro de Facebook de Saraí Román, el muro personal, y estamos también por Instagram, y hoy tenemos a esta gran mujer que compartimos juntas un espacio muy lindo que es el espacio de las benefactoras de ASOCOEN, la Asociación Colombiana de Endometriosis. Hay una cantidad de mujeres, mejor dicho, uno se quita el sombrero, cada una es un gran foco de conocimiento, de compartir, inteligentes, o sea, con un gran corazón. Yo estoy muy orgullosa de pertenecer a este grupo de benefactoras, y entre el grupo está esta mujer que tenemos hoy aquí, Adriana Carrillo, médica. Hermosa, pues te dejo el micrófono, cuéntanos un poco de ti, qué te gusta, tus pasiones, cómo fue que entraste en este mundo de la medicina, y también cómo fue que te atreviste a abrir este mundo de la cannabis pues, en Colombia, que es tan delicada esta situación. Cuéntame. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Saray. Lo lindo de todas estas asociaciones que trabajan, pues que buscamos el bienestar de las mujeres, es que conectamos con profesionales así como tú, ¿no? Súper bonito. Pues yo te cuento que pues yo vengo trabajando cannabis medicinal desde hace 4 años. La ley en Colombia empezó a hacer su apertura desde el 2016. Antes la aprendíamos de una manera muy underground, la verdad. Uno se sentía como médico que estuviera haciendo algo por fuera de la ley, ¿no? Pues por la ilegalidad de la planta, porque no se conseguían productos como los que estamos consiguiendo hoy en día, tocaba conseguir flores, muchas del narcotráfico, ¿no? Que no es lo ideal. Wow, extremo. Sí, la Era verdad. extremo, Sí, wow. la verdad ha sido un camino muy interesante. Y recordábamos, por ejemplo, cuando Rafael Meshulam, que fue pues el padre del THC, ¿no? el que lo aísla por primera vez en 1960, él cuenta en su historia que él le pidió a los policías que cogían a las personas con marihuana allá en Israel, y él decía, regáleme un poco con fines de investigación porque quiero saber qué es lo que tanto maravilla de esta planta a la gente, ¿no? Pero era haciéndole un lobby a la policía por la ilegalidad, entonces uno se sentía así al principio, ¿no? Aunque claro, hoy en día hay más apertura todavía, hay un poco de restricciones, de cohibiciones, pero lo más lindo es que ahora los profesionales de la salud, mis colegas las personas en general, cada vez están más abiertos a este uso de la planta. Yo particularmente empecé por un tema personal. ¿Sí? Cuéntanos cómo fue, cuéntanos tus pasiones, porque yo he visto videos tuyos, te he estado siguiendo, y entonces cócteles. Yo también soy una investigadora, pues a nivel muy personal de la planta, de los aceites. Además tengo muchos amigos que lo hacen. La he usado a nivel personal, con mi madre, ¿sí me entiendes? Pero todo muy experiencial, ¿no? Como atreverse. Pero cuéntanos, porque tú eres una mujer bastante curiosa, ¿cuáles son tus pasiones y cómo fue que dijiste, no, yo quiero hacer esto y voy a meterme? Y cuéntanos esa historia personal, hermosa. Bueno, pues yo te cuento que yo trabajé en la industria farmacéutica muchos años, donde tengo amigos maravillosos, donde aprendí cosas maravillosas, donde pude conectar con los pacientes desde otro lado. Sin embargo, durante este proceso comencé un proceso espiritual, empecé con el yoga llegó a mi vida, me certifiqué como profesora de yoga, empecé este camino del trabajo de la conciencia. Y era súper lindo porque los mismos médicos con los que trabajaba me decían, Adriana, tú no estás para estar en este mundo, tú estás para servir, ¿no? Entonces ellos fueron los que me animaron muchísimo a volver a la clínica. Llevaba un tiempo sin hacer clínica, entonces hice medicina alternativa, ahí es donde me animé.
donde me resetearon totalmente. Donde te integraron otras cosas, porque la medicina Sí, es divina, pero cuando se separa, ahí es donde pierde esa magia, pero realmente cuando se une, o cuando sea, se separar para integra, estudiar, pero unir para tratar, para seguir, para guiar en ese camino es maravillosa. Yo amo esa parte, pues no soy médica, pero yo creo que en algún momento tuve algo que ver porque siempre, también soy profesora de yoga y siempre esa parte de integración ha estado allí, las plantas, la alimentación, el yoga, la respiración y pues ahorita todo este camino de la sexualidad consciente. Entonces, te metiste a medicina holística. sí, entonces hice medicina alternativa, allí conecté muchísimo con la medicina oriental, la herbolaria me ha acompañado desde chiquita, realmente el amor por la farmacología siempre ha sido el amor por las plantas, ¿no? Aunque muchos productos vengan sintéticos, el origen siempre vino de un principio activo de una planta. Entonces es muy lindo ver esa conexión con la herbolaria. En la universidad empecé a ver una materia y me empezaron a hablar mucho de ya de las plantas medicinales nativas, porque claro, en medicina china pues tenemos toda la arbolaria china, en Ayurveda pues tenemos toda esta arbolaria maravillosa, pero aquí tenemos una arbolaria nativa súper bonita que se ha perdido mucho, que se está rescatando y hoy en día pues las personas cada vez más quieren estas cosas. Entonces, empecé con mi huerta, me gusta mucho la utilización de plantas en infusiones, ¿sí? Que siempre las llamo pócimas, pero Sí, total. sí, es recordando como esa maga interior o ese mago interior que todos tenemos, es conectar con ese proceso de autosanación que tenemos todos, de reconocer que no todo es una pastilla, que es un constructo diario. Entonces, ¿qué me apasiona? A mí me apasionan las plantas medicinales, me apasiona la danza, estuve en temas de biodanza varios años, estuve andando la respiración ovárica un tiempo, como profesora de yoga, Wow. y ahora quise como, pero todos como haciendo parte de mi propio camino, ¿no? De mi propia búsqueda, y pues allí llega el cannabis llega por condiciones de salud, por menstruaciones muy dolorosas que venía tratando desde Ayurveda, con el yoga habían mejorado un montón, con el cambio de alimentación, estilo de vida, con otra conciencia, con respiración ovárica, o sea, todo al final iba a sanar ese dolor. Iba Eh, sumando. exacto, todo agrega, ¿no? Todo agrega, Eh, entonces es así. Exacto. Y luego me encontré con un libro que escribió el doctor Ethan Russo, que es uno de los que más sabe de cannabis. Él escribió un libro relacionado acerca de el cannabis en la medicina ancestral, ¿no? De los usos que se le daba en la antigua Grecia, en la medicina hipocrática, no solamente en las medicinas orientales, sino en la medicina occidental hacia el siglo XVIII, donde mostraban de una manera como, por ejemplo, en las madres lactantes se aplicaban aceites de cáñamo en el pezón, precisamente para esas molestias, cuando mostraban cómo a las trabajadoras sexuales utilizaban unos aceites de cáñamo índico para las uretritis que podrían sufrir por su trabajo. Por ejemplo, me pareció muy interesante que durante la luna de miel, durante la primera noche de las mujeres que se Claro. casaban, tomaban aceite de cáñamo para evitar esas molestias de la primera noche, ¿no? Entonces, decía el libro, el cannabis es una planta femenina, de una semilla feminizada, que viene trabajando y acompañando la salud femenina desde tiempos ancestrales. Y yo con eso me conecté. Yo dije, Bueno, y además por el aquí placer, es. que es el tema de nosotros, como tú sabes, todo el camino que yo llevo hace años es el placer como un camino de conocimiento y de evolución humana, ¿sí? Pues porque ha sido mi camino, pero súper interesante que se haga esta unión de esta planta maravillosa con el placer, porque todas esas cosas que tú nos has comentado están relacionadas con el placer, amamantar,
Totalmente. Toda la cuestión pues de las trabajadoras sexuales pues estaban conectadas desde esa parte y pues trabajando, pero también estimulando el placer y o por lo menos no, la incomodidad que fuera mucho menos. Y pues en la parte de la primera noche también, ¿no? Porque es súper, súper común y aún en día que hay muchas mujeres que no solamente en la primera noche, sino cuando tienen relaciones sexuales, les da uretritis, como tú dices, se irritan y una cantidad de condiciones que no les permiten disfrutar y empiezan a rechazar o a tomar una cantidad de pastillitas y cosas para esto. Qué descubrimiento tan lindo. Entonces usted, clic. Hice clic en ese momento y empecé a buscar formulaciones para encontrar cuál era el radio de concentración de cannabinoides que iba acorde a lo que yo necesitaba. Claro, experimenté fórmulas ricas en THC, fórmulas 1 a 1, fórmulas ricas en CBD que no eran tan fácil conseguirlas en ese momento, ahora es mucho más sencillo, aceites de cáñamo, precisamente entendiendo que la planta te puede transmitir distintas sensaciones dependiendo de su concentración. Y yo decía que interesante que si estoy triste, esta concentración me la puede mejorar, que si tengo determinado tipo de dolor, con este se calma más rápido y con este no, que con este me siento tranquilo, que con esta me puedo sentir un poco más ansiosa. Entonces ahí empecé a investigar, empecé a estudiar y ahí fue donde pues decidí definitivamente dedicarme a esto, dedicarme a la clínica con cannabis, dedicarme solamente a educar, a trabajar por generar evidencia científica. Ahora con un grupo de médicos en Latinoamérica formamos una asociación que se llama, la asociación es el capítulo latinoamericano del Society Cannabis Clinicians. Entonces, somos médicos que estamos buscando mejorar la calidad de vida de los pacientes y de las personas en general y la nuestra a través del uso responsable y real de las formulaciones con cannabis. Entonces, esto ha sido Claro, todo wow, qué una bien. aventura. Pues yo soy su fan número uno, además porque aquí en Cali, yo estoy en Cali, ¿tú estás en dónde, hermosa? Ahorita en Bogotá. Tú estás en Bogotá, aquí en Cali está el doctor Julián Hoyos, que es mi ginecólogo, que es una maravillosa Adorable. persona y pues conozco todo su trabajo con las dulas y en el parto y también el uso de la cannabis en esta situación. Entonces, pues muy, muy bella esa labor, me parece súper lindo que la rescaten y que quitemos ese estigma tan negativo que hay de una planta. Sí, y porque realmente es un estigma. Yo no sé, tú me corregirás, pero hay alguna vez leí que realmente toda esta satanización que se hizo de la cannabis en Estados Unidos fue para impulsar el uso de la madera para el papel, porque realmente del cáñamo se sacaban muchas cosas, ¿no? Casi la Primera Guerra Mundial, las llantas, las telas, los uniformes, y mucho antes se sacaban era del cáñamo. Y al ver que era algo tan fácil de usar y además pues se usaban las semillas, o sea, el cáñamo se usa todo. ¿Sí? Entonces, por cuestiones económicas, le pagaron al Congreso para que sacara pues un decreto donde decía que no la prohibía, además que pues tenía todo un problema a nivel legal y así poco a poco se empezaron a subir los cultivos de algodón y la madera. ¿Eso es cierto? Eso es cierto, hermosa? Sí, sí, siempre hubo intereses económicos políticos, esto fue en el gobierno de Nixon, sobre todo donde se promovió hacia alrededor de los 60 la ilegalidad. Hicieron una campaña de desprestigio y empezaron a relacionarla con discriminación porque mostraban que eran los inmigrantes mexicanos y los afrodescendientes los que utilizaban esta planta, empezaron a relacionarla con situaciones de desorden público, de Aún, alucinógenos. aún. Sí, Pero es que es, mira, desde de personas muy educadas, líderes políticos, líderes de todo tipo, ¿sí?
financieros, religiosos, empresarios, hasta el común. Una cuestión despectiva como si el que, pues los que usan eso, o incluso las personas con gotas a nivel médico, tienen que enfrentar mucho de esta situación con sus familias para poder iniciar y es una, incluso a familiares mías, a mi tía que le tenía cáncer, yo le dije, tía, pues úsalo. ¡Ay! No, y yo le dije, úsalo, que eso es algo es muy sanador y nunca, pues nunca ven que eso es una posibilidad y menos, por ejemplo, a mujeres, si ya entramos con todo lo de la salud femenina, con endometriosis, con problemas pues, de infecciones y cuéntanos en este campo de la mujer, ¿qué has investigado y en qué cosas se puede usar relacionadas con toda la cuestión de la sensibilidad, del placer, que muchas veces está encadenada también con problemas tan comunes? Yo digo que la histeria todavía existe, Adriana. Yo digo que la histeria, sino que ya se le llama eso, ovario poliquístico, endometriosis, ya tiene otras ramas, pero que todo esto viene y la histeria desde el siglo II en Egipto se sabía que existía una condición anómala en el organismo femenino cuando no hay esta respuesta de orgásmica natural en el útero y que esto afecta a todos los sistemas mental, emocional, espiritual, bioenergético, endocrino, todo. Entonces, cuéntanos ¿cómo fue esa, para qué sirve a las mujeres que nos están escuchando, a los hombres que tienen mujeres? O sea, esto es para que lo sepa todo el mundo. ¿Para qué se usa la cannabis en la salud femenina y el placer? Bueno, yo te cuento lo primero. Sí. Nosotros tenemos una serie de receptores a nivel cerebral y bueno, en todo el cuerpo realmente que se llaman los receptores endocannabinoides. Y nosotros producimos nuestros propios endocannabinoides. Nosotros producimos anandamida y 2-AG, que son producto de los ácidos grasos saludables que nosotros comemos en nuestra alimentación. Y en teoría nosotros generamos nuestro propio placer, porque anandamida es placer, es bienestar. Lo que sucede es que con la accidentalización nosotros empezamos a generar el placer en lo externo. En lo externo. Entonces, un segundo lugar donde nosotras como mujeres tenemos receptores es en el útero. Ahí fue donde a mí me llamó la atención. El hombre, por ejemplo, no tiene receptores en la próstata, ¿sí? En cambio, la mujer sí lo tiene en el útero. Y es el segundo lugar. Y yo decía, ¿por qué en el útero? ¿Por qué en los ovarios? ¿Por qué en las trompas? ¿Por qué ahí? ¿Sí? ¿Por qué no en el pulmón? ¿Por qué no en el páncreas? Aunque allí hay receptores, pero no en la misma concentración y no CB1, no receptores CB1, que son los mismos que están en el cerebro. Entonces, empecé a encontrar varias literatura que hablaba puntualmente del dolor y mostraba cómo los cannabinoides, por tener esa actividad con los receptores endocannabinoides, podían mejorar el dolor en los ciclos menstruales muy dolorosos. Allí fue donde dije, ya entendí por qué a mí me funciona, ¿sí? Bueno, entonces yo dije, bueno, ¿y como para qué tenemos receptores allí? Entonces, realmente lo que hacen es modular una serie de procesos en la mujer que tienen que ver con el ciclo menstrual, tienen que ver con toda la maduración de la ovulación, está íntimamente relacionada con la cantidad de los picos hormonales que nosotros tenemos. Ustedes saben que cuando tenemos esos picos de estrógenos, tenemos todo este momento tan sensual en el mes, ¿no? Queremos comernos la vida. Claro, entonces me parecía muy interesante que el pico de la ovulación fuera el pico también de la anandamida. También tiene mucho que ver con la implantación embrionaria. Entonces, y también tiene que ver mucho con la salud del endometrio, que es la capa más interna del útero. Entonces, al ver esto, claro, encontré información relacionada a sanar el dolor y pues no solamente hay dolor durante la menstruación, durante el mes, sino también en algunas condiciones que tú vienes trabajando desde tu enfoque que es terapéutico. Exactamente. Tiene que ver vaginitis. Sí, los dolores durante las relaciones sexuales que son tan frecuentes. Entonces, incluso algunas chicas que se masturban, me han contado que cada vez que se masturban les da infección.
sea, exacto. coyuntan, se limpian, o sea, hay una relación en eso. Y Sí. dolores en los senos, dolores pélvicos en el coxis, dolores en las caderas. Sí, muchas. Claro, es bien incómodo. Y pensándolo desde la medicina china, que es donde yo lo correlaciono, desde la medicina china, la energía sexual, nosotros no hablamos de sexualidad, no hablamos de sexo, nosotros hablamos de energía sexual, que se llama Xin Shi y que en la mujer se encuentra en los ovarios y en los hombres en el semen. Y es muy importante porque esa energía Shin-Chi es mucho más poderosa que nuestro chi vital, imagínate. Puede sanar, por eso a través de estas prácticas sexuales, orientales, con todo este conocimiento del Tao, lleva una conexión con lo superior y sobre todo a sanar. Cuando yo leí Los secretos de Alcoba del Emperador Amarillo, cuando sí, les enseñaban al emperador las mucamas, bueno, las novias del emperador, le enseñaban el arte de darle placer a la mujer. Y yo decía, tan interesante, ¿y eso por qué? Porque el libro del Tao habla acerca que entre más placer tenga la mujer, sí, que ahora todo es genital, toda la industria del porno se tiró todo. Entonces, el placer se logra con las caricias, con el tacto y demás. Con el Y frote, esto, exacto, con oler, solo con el lamer, frote. o Es sea, una somos, forma, pero no es la única, ¿no? Solo con el exacto, frote. exacto, con el masaje, los canales energéticos se desbloquean, hace que se incremente este Shin-Shi. Y cuando la mujer tiene niveles muy elevados de placer, esto hace que se desbloqueen todos los canales energéticos en la mujer y tienen esa capacidad de sanar. Esa histeria no es Me más pasó a mí. exacto, que generan un bloqueo, la sensualidad, el erotismo, la energía sexual ha sido tan castigada en la mujer, tan malinterpretada en el hombre, que tanto hombres como mujeres sufrimos por el placer. Entonces yo decía, si una mujer no disfruta su relación sexual porque le duele, no va a tener los beneficios energéticos de la energía Shin-Chi. Y ahí fue donde yo empecé a correlacionar todo. Entonces también es una parte, el cannabis no solamente te ayuda a empezar a sentir lo que antes no sentías por dolor, sino que también te ayuda a reconciliarte con algo muy importante, que es la energía sexual. No viéndolo como cuántos polvos me echo al día, cuántos orgasmos puedo tener, si con el que estoy es un semental, si yo soy multiorgásmica o no, un montón, si está bien masturbarme o no, un montón de creencias tóxicas que han venido desafortunadamente pues por toda esta información que han recibido nuestros padres, que hemos recibido nosotros en nuestra Y de formación. la pornografía hermosa, ¿no? La pornografía ha hecho que se Terrible. dañe mucho y además porque normalmente pues no somos educados sexualmente y cuando tú hablaste del Tao, yo estuve en enero y en febrero en el Tao Garden con Manta Chiak Divino. y entonces es muy lindo, ¿sabes por qué? Porque para ellos sí, la activación, el cultivo de la energía sexual, hay una escala, es la escala de la iluminación y empieza excitación, placer, orgasmo, amor, compasión e iluminación. Entonces, mira Hermoso, tan lindo que a nosotros hermoso. pues no nos enseñan eso. Y también todos estos conceptos de que podemos expandir la energía sexual, que podemos tener muchas zonas erógenas, incluso tener orgasmos que yo los he tenido con respiración solamente, sin tocarme y sin pensar, imaginar nada porque es simplemente una activación de todos esos endocannabinoides a través de ejercicios de tensión, relajación, respiración, movimiento, atención plena y simplemente en estado de presencia, que es donde viene como esta unión con la parte espiritual, que tú también lo has experimentado y investigado, y con esa activación de nuestros propios endocannabinoides. Entonces, súper Total. que lo que tú dices, cuando uno lo practica, uno dice, clic, claro, esto es. Así es, así es. Entonces, es muy bonito que hoy en día con este despertar de conciencia,
con la adecuada utilización de las redes sociales para este tipo de información, de compartir toda esta información, donde tú también puedes como promover todo este conocimiento que tú has venido construyendo en el tiempo, nos ayuda a sanar y a reconciliarnos con el placer. El placer está en todo, ¿sí? Por ejemplo, en Ayurveda se menciona el placer con la alimentación. Ese día yo sané mi relación con el alimento, porque nosotros veníamos con, no, que la dieta keto, no, que el carbohidrato, no, yo soy vegetariana, entonces no, que tal cosa, no, que tal otra. Entonces, un día que leí cómo el placer, el disfrute que nosotros tenemos con ciertos alimentos nos ayuda a producir tejidos. Y yo decía, el placer es tan importante y nosotros lo tenemos solamente relacionado a la sexualidad, cuando al final uno se da cuenta que la vida lo está penetrando a uno. Lo que como, lo que pienso, lo que Lo que respiro, miro, lo cuando que respiro. miro, Hermoso. todo. Aquí nos dicen que cuáles son los alimentos que les dan placer y aumentan los tejidos, que diga unos. Todos los alimentos nutren los tejidos. Por ejemplo, comerse con gran satisfacción unos granos, unas verduras, unas frutas, todo tipo, las especias tienen un gran componente para generar placer. Entonces, la La pimienta, canela, el el jengibre. jengibre, la pimienta. Entonces, todo este tipo de alimentos que nos generan placer. Por ejemplo, nosotros nos gustan muchas cosas, pero sentimos culpa y ya ahí se tiró el proceso. Entonces es tener conciencia que todo lo que nos lo comemos de manera consciente y Es como la placentera. actitud, es como la actitud. Total, Yo le total. digo a las mujeres también, mira, pues si tú tienes tu compañero o tus amantes o tus compañeros sexuales o tu esposo, bueno, lo que sea, cada vez que tú entres en un espacio de conexión, así sea genital o no, lo que sea, haz de ese espacio un espacio de una memoria placentera. Así lo conozcas hace una hora y lo decidiste, pero si o vas con tu esposo y estás pensando, pues, ay, ¿por qué sí, por qué no? O en otras cosas, o que acabe rápido, o me duele y no va a decir nada, o a tomarme algo, pues eso va a encargarse de crear un patrón placer, dolor, sufrimiento. Con la comida es lo mismo y con todo. Si yo voy a hacer ejercicio y estoy pensando, ay, pero qué jartera, pero si yo, ay, qué rico, mi cuerpo sí duele un rico, pero esto me va a poner mi músculo bien y todo, o voy a dormir también, pues voy a hacer con esa situación. Entonces la actitud dice mucho de todo ese proceso de memorias que le estamos penetrando, que conscientemente estamos penetrando y poniendo en nuestro disco duro, ¿no? En nuestro cerebro límbico. Así es. Y bueno, nosotros mencionamos como la utilización de cannabis en condiciones dolorosas que afecten el placer. Si Sí, nosotros no tenemos una condición dolorosa, es. sino que al contrario tal vez tengo algo relacionado al placer, por ejemplo, yo veo mucho en mi consulta mujeres que están entrando a la perimenopausia o que Yo, están cruzando yo desde este los proceso 38 tengo perimenopausia, ahorita tengo 50 y ahí le estoy todavía capoteando. con todo ese conocimiento maravilloso, pues bueno, más tú con todo ese conocimiento y que lo has experimentado. Muchas pacientes me consultan precisamente por esa disminución de estos síntomas, sobre todo porque hay disminución del alivio, Sí, ¿sí? Y son personas que han venido disfrutando mucho de esta etapa de la vida o que sencillamente no están en esa etapa transitándola, pero ya no sienten ese alivio, ¿no? Entonces, allí pues obviamente lo trabajamos con homeopatía, pero desde el cannabis, uno de los componentes del cannabis, que es el THC, el tetrahidrocannabinol, que siempre ha sido tan estigmatizado que creen que solamente sirve para que la gente se ponga high, loca, rock and rollera, como vi en una entrevista que le hicieron a una abuelita la semana pasada. No es así. Obviamente, si tú usas dosis altas, pues vas a tener efectos euforizantes, ¿sí? Que pueden ser agradables o desagradables, pero que microdosis de THC tomados o
fumados o en diferentes vías de administración. Por ejemplo, hay lubricantes vaginales que pueden... Por el ano, hermosa, se puede poner supositorios anales. Claro, hay supositorios. ¿Y aceite por la nariz? No, más que todo es aceite sublingual. Sublingual. Aceite Okay. sublingual. También están las personas que fuman, ya que estamos en el momento del uso recreativo que está ahorita en debate ante el Congreso y ha salido muy positivo. También es una forma, porque tengo varias pacientes que disfrutan de esa vía. Las que no les gusta esa vía, pues están otras vías de administración, y ya localmente, por ejemplo, si necesitan un lubricante porque están con resequedad. resequedad, ¿no? Y quieren explorar un poco más. No hay nada más interesante en la mujer que una masturbación consciente con aceite de cannabis rico en THC, porque las sensaciones, las experiencias, el contacto con uno, por ejemplo, a mí me pasa que muchas pacientes me dicen, puedo tener orgasmos conmigo, pero no con los hombres, ¿sí? Que eso es muy común. Es muy común, y me dicen, desbloquéame, ¿sí? Y lo hemos vivido, y en algún momento es como, ¿qué es lo que no quiero dejar entrar a mi vida? ¿No? Que estoy bloqueando del otro al entrar en mí. ¿Sí? O estoy controlando tanto que cuando me tengo que entregar al otro no, o hay mucha pena y vergüenza con la comunicación del deseo y de abrirse sin ningún límite sexualmente, porque nos da miedo que nos digan que somos muy putas o muy calientes, porque es que nosotros siempre no podemos ser re locas y abiertas, animales salvajes, porque tenemos que estar siempre controlando la voz, el tono, si nos enojamos, si tenemos placer, poquito, no vaya a gritar, no se vaya a mover mucho, usted dónde aprendió eso, pero usted qué está haciendo. Entonces hay muchas cositas alrededor allí en ese aspecto de la expresión del placer cuando estamos compartiendo con otra persona. Claro, otra forma de obtener placer que para mí ha sido muy interesante en toda esta pandemia, explorar vías distintas que no sean las medicinales, ¿sí? Como para ¡bendita pandemia! Sí, yo decía, no todo es una fórmula magistral. Sí, Entonces, no todo. Sí, entonces fue muy interesante porque tengo un amigo que fue sommelier y él es ingeniero agrónomo y trabaja en el tema. Sí, yo vi ese live, me pareció maravilloso, y yo amo la cocina y yo digo, yo quiero hacer eso en la cocina, porque hay restaurantes en otras partes del mundo especializados en esto. En cocina canábica. En cocina canábica, y hace unas cosas maravillosas, y yo me muero por hacer eso. Yo dije, yo alguna vez voy a contactar a este chico. Antes de que se me olvide, y me la puedes responder cuando tú creas necesario, las vaporizaciones con cannabis, porque yo trabajo mucho en la salud menstrual y en la salud uterina, con huevos de Johnny, barras de cristales, los aceites, y también con las vaporizaciones. ¿Se puede con las vaporizaciones este tipo de plantita, como planta y como aceite? Claro, claro que sí. Okay. Las vaporizaciones, sobre todo con la flor, ¿vale? Siempre usamos la flor. Los aceites, no tanto. Tópica. Sí, sí. A nivel genital. Tienen que ser, por ejemplo, las vaporizaciones, pues ideal que sea una flor. Ojalá que no venga de narcotráfico, que sea una flor orgánica, que si se tiene de un autocultivo o de algún amigo que autocultive. Recordemos que podemos tener 19 plantas en autocultivo y son legales. Después de 20 sí tienes que sacar licencias, pero puedes tener 2 plantas en tu casa. Lo más importante es que sepas qué semillas son, ¿sí? Sí. De qué variedad son. A veces ahí es donde empieza todo. Aquí, sí hay, porque por ejemplo yo viví en Inglaterra, y cuando uno va a Europa hay una cantidad de opciones de semilla y son muy estrictos en toda la ficha técnica. Yo he traído y he sembrado, pero aquí no he encontrado un sitio, o no es, sí, hay que comprarlas de afuera, y siempre las semillas traídas son costositas, ¿no? Pero sí, pues vale la pena. Aquí ya acá ya hay empresas que tienen semillas aprobadas, entonces se pueden comprar con estas empresas que han sacado licencias y que ya están certificadas,
y muchas de estas semillas ya han venido teniendo una adaptación al territorio, ¿no? Porque muchas vienen de afuera y hacen un fitomejoramiento, y entonces ya son semillas que vienen adaptadas para nuestras tierras, porque uno Esto es un pensaría que universo. no pega. Este es Y un no, eso no universo, un pega. universo. Claro, a mí me ha pasado con cosas así de las de aquí, por eso cuando he plantado de afuera. Por aquí una pregunta, que si se puede hacer enemas con la planta. Ya dijimos que se podía hacer, que no. No, no lo recomiendo. Si se pueden utilizar, por ejemplo, para manejo de dolor y esos temas, tal vez Supositorios. utilizar supositorios, pero además ya es muy invasivo por los grandes componentes de principios activos que tiene, y el intestino tiene muchísima irrigación sanguínea, entonces la absorción es supremamente rápida. Entonces no Entonces, es una... wow, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cómo podría una persona, porque espero que muchas mujeres nos estén escuchando y van a seguir escuchando porque este video va a quedar en nuestras redes, elegir o si te llaman o cómo hacen, porque muchas de pronto no tienen la oportunidad de verte, son muchas mujeres, ¿cómo hacen para tener esa autonomía de elegir qué aplicarse, cómo? De aceites, dices tú. Sí, de aceites, usar, estar Okay. experimentando. Yo creo Claro, que es aquí una en cuestión de Colombia, inspiración, ¿no? claro, y esto, bueno, en Colombia tenemos productos con certificado en Lima, ¿no? Que eso es lo Eso, primero que yo hay digo, que ver. todo con norma. Y estos tienen, por ejemplo, hay una página que se llama canap.com, es CANNAP. Esta es una tienda virtual que vende puros cosméticos de cannabis. Entonces tú allí puedes encontrar jabones, crema, champú, Es que, es que son lociones. buenísimos, ¿no? Cuéntame para la piel, para las manchas, para el cáncer, o sea, para todo lo Bueno, de piel, las arrugas, nosotras, las claro. cincuentonas que no, queremos cuidarnos nuestro No, cabello. pero tú estás regia. Has venido haciendo un trabajo muy lindo, se te nota en tu piel. El cannabis en la piel es maravilloso. Uno de los cannabinoides que más tiene evidencia es el cannabidiol. Lo que se ha visto es que ayuda sobre todo a regular la cantidad de grasita de la piel, el acné, ¿no? Para sobre todo las personas que hemos sufrido como de granitos. Sí. Sirve muchísimo para eso. Ya en otras concentraciones funciona muchísimo para los que tienen pieles atópicas, psoriasis, porque puede ayudar mucho a evitar esa producción excesiva de células de la piel. Desde el punto de vista anti-age, Eso. pues realmente puede tener un efecto en la atenuación, ¿sí? De las arruguitas y estas cosas, pero donde realmente sí funciona es sobre todo como hidratante y como regulador de la grasita de la piel. Ahí es donde realmente se ha visto un uso muy interesante. Entonces Súper. ahí todo lo cosmético es Todo bienvenido lo para el cosmético, pelo. para el Sí, por ejemplo, pelo, hay para el sí, yo no lo, pelito. aquí en Cali no he podido encontrar, pero ya con lo que me dices voy a conseguirlo porque yo me encanta, yo quiero mantener mi pelo siempre bien y cuando Claro, tuve esa bellísimo. menopausia es impresionante cómo cambia la cantidad, cambia la calidad, cambia muchas cosas. Una No, preguntita que te iba a hacer, ay, ¿cuál sí. era? En los senos, la medicina china y toda esa cuestión de taoísmo, hay unas prácticas que son las que nosotros le enseñamos a las chicas sobre esta cuestión de estimular la parte de las hormonas y la endocrina con masaje en los senos. Ok. La cannabis se puede hacer, se puede tener este uso hermoso en los senos. Eh, sí, claro que sí. El cannabis puntualmente de manera tópica lo que hace es sobre todo generar una desinflamación, Eso. ¿sí? En todo este proceso del masaje y demás, lo que ayuda un montón es a desbloquear esos canales energéticos. Realmente lo que hace el tacto, el masaje, es ayudar, eso es como una acupuntura
placentera, ¿no? Yo siempre he dicho, yo soy más de masaje que de poner agujitas. Entonces, aunque la aguja es maravillosa, porque es supremamente, estoy acá organizando porque se me estaba descargando el celular. El aceite de cannabis de manera tópica te ayuda puntualmente al dolor, ¿sí? A desinflamar, a descongestionar. Entonces, si tú vas a tener un masaje, esos masajes súper lindos que tú les enseñas, que tú les compartes, el solo acto del masaje ya en sí tiene un gran impacto. Y acompañándolo con cannabis puede ayudar muchísimo con la desinflamación. Con el erotismo y demás, puede ayudar muchísimo, sobre todo son los terpenos de la planta. Los terpenos de la planta. ¿Cuáles Los son terpenos de la planta son esos compuestos que le dan el olor característico del cannabis, que pueden ser muy eróticos. Entonces, hormonas, como que activan algo en exacto. Okay. Entonces, el aroma que puede tener ese aceite puede ayudar un poco más a ese erotismo que se quiere despertar a través del masaje. Otra pregunta hermosa, ¿cómo las mamás pueden tener información para sus hijas? Porque es que hoy en día conocemos, ahorita que estamos en esa campaña por medio de Socoven sobre la salud menstrual para las niñas, ¿se puede usar la cannabis cuando estas chicas desde un principio empiezan a tener esta situación? Mira, yo te voy a decir algo respecto a eso y tú que eres médica, pues planteártelo lo que hacen, por ejemplo, antes, lo que hacían antes en alguna tribu, una tribu africana, que a las niñas desde antes que les llegue el periodo, una matrona les enseña a hacerse masajes en su vulva para que cuando llegue el periodo su útero pues no esté encalambrado y ellas tengan esa conciencia. ¿Tú crees? O sea, a mí me encantaría, o sea, yo sueño con que en algún momento nosotras podamos a las niñas enseñarle eso, porque ahorita esto es un debate, ¿no? Que las niñas antes de tener su periodo no pueden conectarse con su placer, no pueden conocer la anatomía de sus genitales porque se van a hipersexualizar o no van a tener límites ni control de su cuerpo y de sus decisiones respecto al placer. Esta chica, o sea, esa es una cosa. La otra es las niñas que tienen su periodo, ahorita niñas de 11, 12, 13 años que ya tienen el periodo, pueden usar este tipo de aceites para regular pues el dolor y empezar pues, a educarse. ¿Y qué tan importante es el placer de las niñas antes del periodo y en la menarquia, en su primera fase? Claro, mira, yo estoy totalmente de acuerdo que se debe desestigmatizar el hecho de tocarse. Considero que antes de llegar a esa educación, tenemos que educar a las niñas en volver a retomar nuestro poder femenino. Desafortunadamente ahorita hay demasiada hipersexualidad. Debemos volver a retomar cuál es nuestra verdadera esencia, ¿no? Yo veo muchas pacientes chiquitas desde la homeopatía que pues me cuentan todos los rollos en los que están con sus parejas y son chiquitas, tienen 15, 14 años. Entonces, el deseo de estar sexualmente complaciendo al otro para ser aceptado, o sea, ahora se usa mucho la sexualidad, desafortunadamente, pues por toda la información que reciben a través de las redes sociales, como de los medios. Exacto, los niños están hipersexualizados y también con una presión horrible, porque imagínate que los niños a los 16 años están tomando Viagra porque tienen que vivir con un pene erecto durante un montón de horas. Sí, normal. Me han llegado chicos de 22 años y muchas veces los mismos urólogos se lo ponen cuando ellos van y se quejan de que no tienen una erección y se los mandan. Entonces se está manejando todo desde la genitalidad, desde la industria del porno, que volvemos, nos ha educado. Yo creo que hay que hacer una reeducación de nuestra sexualidad, de un respeto por nuestro cuerpo, que nosotros no debemos ser aceptados por cuántos polvos tenemos en el día o por cuántos se lo hemos dado. Y una vez allí, sí podemos explorar ese beneficio que hay de automasajearse, porque realmente el orgasmo lo que hace es relajar el músculo uterino, porque el útero es un músculo, por eso duele. Entonces,
Eso con respecto a ese tema. Segundo, a las niñas chiquitas sí les podemos utilizar cannabis. Yo puntualmente con ellas utilizo cáñamo. Lo que hago es que no tengan THC. Eh, pero esto debe ser siempre acompañado del médico para que podamos llegar a las dosis y demás. Y obviamente un acompañamiento con vaporizaciones de plantas, como todo un tratamiento integral, pero sí se puede utilizar cáñamo, cannabinoides aislados o cepas muy ricas en cannabidiol, para que pues las mamitas no se preocupen porque de pronto tiene THC y pues crea que su hija pues se va a volver adicta o se va a poner high o estas cosas que a veces pueden suceder, pero sí, claro que sí, se puede utilizar. Sí, es más, usamos el cannabis en bebés con epilepsia Qué refractaria. lindo. Sí, y en niños. Entonces es un medicamento muy, muy seguro, pero que debemos saber muy bien qué tipo de cannabinoide vamos a darle a este bebé, a ese niño. Sí, es una cuestión de estudio como todo, de investigación, que realmente son cosas muy antiguas que se sabían, pero gracias al desarrollo tecnológico y el desarrollo químico, sí, bioquímico y neurofisiológico, porque también todo esto tiene una investigación basada en ese impacto a nivel de nuestra neurobiología, ¿no? Y es muy, muy hermoso todo eso. Qué rico, o sea, yo quisiera, o sea, solamente los médicos pueden acceder a esa información, ¿cierto? A mí me No, claro que encantaría tener algo más profundo en esto, hermosa. Si tienes algún curso o algo, o sea, me dices, no, porque, lo podemos ay, hacer juntas. Imagínate, claro, esta wow, información, la información del cannabis es como las medicinas ancestrales, son hay que, patrimonio de la humanidad. Entonces, bueno, pues, realmente este conocimiento nos pertenece a todos y lo único que nosotros hacemos como médicos es saber desde la historia de vida del paciente qué tipo de cannabinoide es el que le corresponde mejor, ¿sí? Y cómo dárselo. como Pero las, todo el conocimiento, los como el beneficios principio y homeopático. Ay, hermosa, pues te voy a coger la caña. Yo creo que vamos a organizar de algo así una, porque es importantísimo. Además, imagínate. porque hay una cantidad de mujeres que estamos acompañando a mujeres en círculo. Yo por lo menos acompaño a mujeres abusadas porque mi historia en la sexualidad consciente se dio a través pues, de ser sobreviviente de abuso sexual y quedan muchos rezagos a nivel emocional, a nivel energético y a nivel físico también, a nivel del útero, toda una cantidad de situaciones y círculos. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad para reconocer la importancia de saber utilizar pues esta planta y quitarle ese gran estigma. Dinos ya para terminar, hermosa, ¿por qué? O sea, 3 tips o 4 tips para esas mujeres que constantemente nos escriben, que nos sienten igual, o muchas mujeres también no les da, no cuentan, fingen, o también no pueden ver, o sea, creen que el otro es el que les da placer y estamos muy enfocadas en la fricción o en los juguetes. Ahorita está ese juguete que es el Satisfyer, que chupa aquí, que sobreestimula acá. Cuéntanos un poco, unos 3 tips o 4 tips para cerrar y darles esas guías a las personas y a las mujeres en general. Ah, perdón, ¿el hombre puede usar también en su pene? Claro, claro, claro que sí, es maravilloso, es una Para el planta que ayuda autotoque. a unir el hombre y a la mujer, Ay, o a qué la mujer con chévere. mujer, o el hombre con hombre, o sea, Lo que sea. una planta que ayuda a unir seres, ¿no? A unir parejas, a disfrutar en pareja y a disfrutar uno mismo. Entonces, mi recomendación es primero que no se juzguen tanto. ¿Sí? Eso. A nosotros nos han educado bajo la culpa y bajo el juicio. No, primero que todo, no nos juzguemos más. Segundo, hay que volvernos a reconectar con una sexualidad sagrada, con una sexualidad consciente, con mi energía sexual propia, el volver a explorar conmigo misma, el saber qué me gusta, lo mismo a los hombres, saber a ellos qué les gusta, dónde les gusta que los toquen, que volvamos a esa sensorialidad que hemos perdido por la genitalidad. Y por último, que la utilización del cannabis medicinal es una herramienta maravillosa que ayuda con la calidad de vida de las personas y nos ayuda a conectarnos con nuestra sensualidad.
Entonces, que lo que necesiten ya tienen ahí mi cuenta, me pueden Sí. escribir y con gusto los puedo orientar un poco de dónde conseguir cosas, que pueden explorar y demás. Súper. Danos tus datos ya aquí al aire, hermosa, tu teléfono, tus redes sociales, si tienes página web o tu correo Claro. para que las En, personas te en contacten. Instagram me pueden encontrar como Adriana, guión al piso, medicina holística. Mi teléfono es 312-452-1715. En internet me pueden encontrar en la página web que es doctoradrianacarrillo.com, que allí básicamente escribo mucho sobre cannabis, me pueden conocer un poco más de lo que yo hago y pues bueno, me pueden escribir por allí y Bueno, podemos entrar en contacto. bueno, hermosa. Y hoy aquí en Colombia estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad y me encantó mucho eso que dijiste, que la cannabis es una planta que une. Y si ustedes quieren eh, celebrar hoy con algo diferente, pues que busquen en el mercado este tipo de productos porque realmente pueden enriquecer. Así es. Y que se den cuenta de que en la variedad nosotros podemos reconocer otros caminos. No es que siempre vamos a usar cannabis, porque si no hay cannabis, entonces no. Por eso lo que tú dijiste al principio es volver a reconocer esa capacidad interna y natural de nosotros de sentir placer. Yo digo que el placer, y es algo que me gusta, es el soflán de la vida. Ay, Es el sí, hermoso. soflán que la evolución nos ha dado naturalmente para nosotros trasegar los diferentes momentos de la vida, desde la concepción, el nacimiento, la nutrición, ¿sí? Y el poder nosotros transmutar y transformar muchas situaciones desafiantes en aprendizajes. Y esa es la base del placer. Que las sociedades y los sistemas lo que hacen casi siempre cuando quieren manipular a la sociedad y a la humanidad es coartarles el placer. Entonces, que Así es. pensemos un poquito, ¿sí? Que el placer, como dice Adri, está en todo, desde que nos miramos al cielo, desde que respiramos, y muchas veces eso no es como algo, ay, no, pues tan exagerada, ay, no, pues por allá toda bioenergética, no, es algo que todos podemos vivir, es un derecho divino, es un derecho de todos los seres humanos, de todas las condiciones sociales, económicas y políticas, entonces que es un derecho que tenemos que educarnos. Muchas veces a mí me preguntan, ay, pero ¿cómo así que usted le va a enseñar a las personas a tocarse? Si eso es espontáneo. Eso sale. Y le digo, sí, claro, es espontáneo, pero a mí me tocó estudiar cómo tocarme y normalmente por toda esta situación de educación, de pena, vergüenza respecto a nuestro Claro, cuerpo, así es. tenemos que hacerlo. Entonces, la educación es el arma más poderosa que nosotros podemos tener, no solamente para nuestra evolución y desarrollo humano en todos los niveles, sino para las sociedades, para las familias y para las comunidades. Muchas gracias, Adri, por una sexualidad mucho más humana, compasiva, expansiva. Un beso para todos, compartan esta información y Feliz día del atentos amor y la a las amistad. redes, a todos nuestros eventos. No te me vas a ir, Adri, que ya aquí vamos a eso. Vamos a salir de aquí. Chao, chao.